¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se te escuchamos. Va, muchas gracias. Bueno, el día de hoy se estará llevando a cabo la conferencia de laboratorio. Ahorita les presento al conferencista, solo un previo aviso. Ya terminé de calificar todos los proyectos y ya están, eh, está tanto la nota subida a Webby como al cuadro de notas oficial en el Excel. Entonces ahí pueden revisar que sí sea la nota que corresponda, ¿verdad? Y si no, pues me informan, ¿verdad? Para hacer la validación. Eh, Quería felicitarlos particularmente porque considero que la mayoría presentó muy buenos proyectos, a pesar de que la mayoría pues está llevando cursos pesados como COMPI, ARCI o redes, pues considero que eh, mantuvieron un buen nivel en la presentación de proyectos. Eh, pues los insto, ¿verdad? Que continúen así y que pues el proyecto 2 pues puedan realizarlo de igual manera. A mi criterio es más complicado el primer proyecto que el segundo porque tal vez no están muy familiarizados con hacer consultas, pero por lo menos ahora ya saben montar una base de datos, ya saben modelar. Para los que lo hicieron en la nube y utilizaron Docker, pues también ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento les va generando valor a su perfil, ¿verdad? Como futuros profesionales. Y el segundo proyecto pues se trata más de hacer ya procedimientos almacenados y funciones, ¿verdad? La parte de reportería que también es muy importante. Entonces, eso, a pesar de que es más laborioso, pues complicado no es, ¿verdad? Entonces, el enunciado del segundo proyecto se les estará entregando el día 31 de marzo, es decir, el otro viernes. eh, para el que quiera adelantar en Semana Santa, ¿verdad? Y para el que no, pues no, considero que no hay problema porque no va a ser tan pesado el proyecto. Entonces, dicho eso, pues pasemos a la parte de la conferencia, ¿verdad? Solo les voy a presentar el afiche. Ok, bueno, ahí les estoy presentando el afiche de la conferencia de hoy. El tema que se tratará es sobre backup y recuperación de fallos en Oracle, ¿verdad? Entonces, pues coincide, ¿verdad?, con el gestor de base de datos que acabamos de utilizar para el primer proyecto. Entonces, considero que les va a aportar mucho para el conocimiento de ustedes y que puedan ir aplicando, ¿verdad?, todos estos temas que pues es muy importante para las empresas y en cualquier lugar que puedan aplicar bases de datos. Entonces, la persona que va a impartir la conferencia es William Sánchez Esteban. Y no sé si estás por ahí, William. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, estaba ahí ¿Qué tal? arreglando Buenos unos días. problemitas Entonces, de conexión. ok, no hay problema. Igual cualquier cosa, pues me avisas y miramos qué podemos hacer. Este, les presento a William, compañeros. Él
Tiene pensum cerrado de la carrera de Ciencias y Sistemas de aquí de la universidad. Y pues es alguien que tiene una amplia experiencia en este tema de bases de datos. Entonces, tal vez, William, si pudieras compartirnos, ¿verdad?, brevemente tu experiencia y tu perfil para que ellos pues puedan conocer. Claro, sí. Muchas gracias, Luis Daniel. Gracias pues, por invitarme aquí a poder compartirles este tema a los estudiantes de bases de datos. Pues actualmente pues he tenido experiencia en desarrollo de software, también como project manager en algunos proyectos y también en proyectos de telecomunicaciones como, bueno, actualmente trabajo para Hewlett Packard Enterprise, en un proyecto ahí es el área de delivery, que es la instalación, configuración y puesta en producción de sistemas para control de redes de telefonía. También actualmente estoy como asesor informático en el plan de prestaciones de pues ya dentro de la empresa Hewlett Packard Enterprise, pues es mi noveno. No sé si lo voy a escuchar, Luis, se lo voy a escuchar, no tuve ningún problema con la transmisión. Fíjate, William, que la mayor parte sí se logró escuchar, pero ya lo último creo que sí se entrecortó un poco. Ok, bien, voy a revisar acá la que tiene un tipo de problema con Google Meet, pero déjenme darme un minuto para revisar acá y me vuelvo a conectar. Ok, no hay problema. Listo, ya regresé. ¿Me indican cómo me escuchan ahora? Yo te escucho bien, William. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, cambié ahí de canal de, de conexión. Pues les comentaba que dentro de mi área de experiencia pues está el desarrollo de software como project manager también de proyectos de desarrollo de software y últimamente como en el área de delivery que es la instalación, configuración, también algo de desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de software de telefonía para una telefónica de Colombia, ¿verdad? Por parte de la empresa Hewlett Packard Enterprise. Y pues ahí, dentro de este sistema que se usa para el monitoreo de todos los dispositivos de red de esa telefónica, pues usamos la base de datos Oracle. Y de ahí, pues, cuando Luis me propuso el tema para base de datos, pues, busqué una parte que fuera muy importante dentro de la base de datos. Y bueno, pues, aparte de la operación misma de la base de datos, pues, vi que este tema, el backup y recuperación
es muy importante tenerlo en cuenta porque en la práctica pues forma parte del día a día y en el cual, sobre todo si hay alguien que quiere dedicarse a DBA, debe manejar pues a la perfección, porque de eso depende muchas veces pérdidas, que no se tengan pérdidas millonarias incluso para las empresas, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón por la cual quise impartirles este, este tema. No sé si iniciamos ya con el desarrollo, Luis. Sí, claro, ahorita ya dejé de presentar, entonces te dejo la sala para que puedas desarrollar la conferencia. Perfecto. Voy a Igual, presentar. si algún compañero tiene alguna pregunta, pues puede hacerla aquí en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, cabal ahí, William, a la derecha, abajo hay como unas figuras geométricas, un triángulo y un cuadrado y un círculo. Ahí le puedes dar clic, aparecen preguntas que te van a ir haciendo los estudiantes. Ok, perfecto. De acuerdo. Voy a empezar la presentación. Vamos a... Ok. Bueno, me indican si alguien me puede indicar si ya ve la pantalla. Sí se ve. Si aquí hay una pregunta, la presentación nos van a compartir. Sí, claro. Yo se la trasladaré aquí a Luis y él se encargará de distribuir. Ok. Bueno, entonces vamos con la agenda de qué se trata esta conferencia. Pues se trata de una introducción a estos conceptos de el backup y la recuperación a fallos en Oracle. Pues vamos a ver que los conceptos generales, también las causas de errores en la base de datos, que el concepto de recuperación, qué es la recuperación, los tipos de recuperación que hay, las estructuras. También vamos a ver algunos conceptos porque sí es necesario repasar algunos conceptos de la arquitectura de Oracle. No vamos a ver toda la arquitectura porque sí, realmente es muy amplio es muy amplio pues todo el contenido de Oracle. Entonces vamos a ver lo principal para que nosotros entendamos muy bien el backup como la recuperación. Dentro de estas estructuras, pues lo importante, como les digo, es bastante amplio, pues están los data files, los redo log files, los control files, como yo escuchaba al inicio de la intervención de Luis, que ya habían pues, visto algo de Oracle para su primer proyecto, entonces pues ya ustedes están familiarizados con algunos de estos conceptos. De todas formas, vamos a enfocarlos, voy a explicarlos en relación a su utilidad dentro no del almacenamiento, sino dentro del backup y la recuperación. También cómo es la protección de datos, los principios de backup, ejemplos de una estrategia de backup, también los backup físicos, que son los conceptos de backup lógicos, los tipos de backup que hay y las soluciones para backup y recuperación también, y un ejemplo de cómo funciona uno de estas soluciones para backup y recuperación. Vamos a la introducción. Pues primero, ¿quién es el que realiza el rol de realizar el backup en una base de datos? Bueno, pues es el DBA. El DBA, pues uno de sus deberes principales, bueno, el DBA configura, el DBA hace pues todo lo necesario para que los datos sean almacenados de la mejor manera en cualquier base de datos, ¿verdad? Pero parte de las tareas pues es diseñar, implementar y administrar una estrategia de respaldo y recuperación. Es decir, proteger la base de datos contra la pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de datos. Entonces, estas son las dos partes. El backup es proteger la base de datos contra la pérdida de datos
Eso es decir, crear un respaldo, ¿verdad? Que es lo que significa backup. Y reconstruir la base de datos después de la pérdida de datos es que este respaldo pueda ser reconstruido para poder haberlo recuperado de cualquier fallo que haya habido. Después vamos a ver los tipos de fallos que hay después. Entonces, en general, las tareas de administración de copias de seguridad incluyen lo siguiente. Primero, planificación y prueba de respuestas a diferentes tipos de fallas. Las fallas no siempre son las mismas. Generalmente no dependemos únicamente de la base de datos, de qué tan potente, qué tan robusta sea el administrador de base de datos. A veces dependemos también pues, de la red, dependemos del sistema operativo, dependemos del data center donde está, incluso dependemos del usuario también. Entonces, tenemos que hacer un plan. ¿Qué vamos a hacer con cada tipo de falla? Eso es dentro de ese plan lo que va al principio es adelantarnos a un tipo de falla. Es cierto que pues la recuperación a fallos es un proceso reactivo porque pues vamos a responder cuando la falla se haya dado, pero eso no significa que no podamos planificar y adelantarnos a las fallas que puedan ocurrir para actuar rápido. Un trabajo como DBA es muy estresante y entre mayor sean los datos que se transfieran, entre mayor sea la base de datos, mayor sea la empresa también, pues es una responsabilidad mayor, como les menciono. Si nosotros tenemos una empresa con miles de usuarios y perdemos datos de la base de datos, imagínense el costo que eso pueda tener. Incluso si nosotros también tenemos backups, pero eso nos va a tardar. Más adelante vamos a ver qué tipo de backups pueden haber. Hay unos que son más rápidos que otros, pero si vamos a usar mucho tiempo para recuperarnos de ese file, pues también eso significa un costo para la empresa. Y pues también va a depender mucho nuestro desempeño, porque va a afectar nuestro desempeño en la empresa, porque si nos tardamos mucho y le hacemos perder dinero a una empresa, pues ahí vamos a tener problemas. Entonces, es necesario, como DBA, este punto de planificación y prueba de respuestas es muy importante que se tenga siempre, porque los fallos ocurren. Nosotros no controlamos, nosotros podemos tener una buena configuración de la base de datos, pero si no realizamos una planificación, como nosotros no controlamos todo el entorno, pues no podemos controlar los fallos tampoco. Entonces, sí es muy importante y básica la planificación y la prueba de respuestas a diferentes tipos de fallos. Bueno, también la otra parte es la configuración del entorno de la base de datos para copias de seguridad y recuperación. Las copias de seguridad se pueden pues configurar, ¿verdad? Ustedes pueden configurar los nombres, ustedes pueden configurar el formato, pueden también la periodicidad, pueden configurar todo el entorno de la base de datos para realizar este tipo de recuperación de fallos. Incluso, por ejemplo, la base de datos tiene el modo Archive Log, que es uno de los recomendados a la hora de manejar las transacciones, porque nos va a permitir recuperarnos de fallos no solo inmediatos, sino de mucho tiempo para atrás. Cuando veamos acá cómo funciona los Redo Log Files, vamos a ver que estos pues son un conjunto de archivos que van guardando la información de las transacciones que se van realizando. Pero si nosotros subimos una base de datos no en modo Archive Log, entonces eso solo nos va a recuperar fallos inmediatos. Pero si queremos restaurar un punto mucho más atrás en el tiempo, no vamos a poder hacerlo porque estos archivos también se van reutilizando. Entonces, acá, como parte de la configuración del entorno de la base de datos, el DBA tiene que tomar la decisión de en
cuándo subir la base de datos en modo archive log o en modo no archive log. Ahí vamos a ver también qué significa este modo. Entonces, pero se los mencionaba como parte de la configuración del entorno de la base de datos, el setear este modo. También la configuración de un programa de copia de seguridad. Oracle nos permite realizar las copias de seguridad de diferentes formas. Hay varios programas. Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, el RMAN, que es una herramienta actual que lo tiene hasta la versión 21 y pues es bastante fácil de utilizar, muy útil. Eso sí, tienen muchas opciones, ¿verdad? Para realizar los backups de seguridad, pero es uno de ellos. Hay otros más, incluso hay pues también sentencias PL/SQL que pueden usarse para realizar backups. Supervisión del entorno de copia, seguridad y recuperación. La supervisión de este entorno es pues tener el control de cuándo hacemos el backup de base de datos, qué tipos de backup vamos a hacer, cómo los vamos a ir manejando, si vamos a llevar un archivo histórico, si vamos a eliminar aquellos que ya no son útiles. Pues aquí vamos a hacer todo ese entorno, vamos a supervisarlo. También una resolución de problemas de copia de seguridad. También a veces hay bloques que si están dañados y nosotros hacemos la copia de seguridad, pues estamos haciendo una copia de un archivo, de un elemento dañado, ¿verdad? Entonces tenemos que resolver ahí problemas con las copias de seguridad, verificar que los archivos pues no tengan ningún inconveniente y pues cualquier otro tema asociado dentro de dónde vamos a almacenar, por ejemplo, dentro de la copia de seguridad, como dónde vamos a almacenar esas copias. Si tenemos un sistema de cintas, si tenemos un sistema de discos, si nos falla la cinta que hacemos, entonces también tenemos, hay problemas que puedan darse que hay que solucionar dentro de la resolución de cuando estamos realizando las copias de seguridad. La recuperación de la pérdida de datos, pues es ya el momento en el cual nosotros tenemos un backup y lo vamos a restaurar. Esa es la parte del día de la recuperación, ¿verdad? Porque ocurrió la falla, entonces el siguiente paso es agarrar nuestro backup y restaurarlo para poder recuperarnos de esa falla. El Data Archival y el Data Transfer, pues son elementos que también se toman en cuenta como DBAs. Por ejemplo, el Data Archival es qué vamos a hacer con todas las copias de las bases de datos que tenemos. O sea, nosotros si tenemos bases de datos periódicas, pues vamos a tener un histórico de backups. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese? ¿Cuánto tiempo lo vamos a mantener? Acá, eso depende. O sea, no hay un tiempo, si la pregunta fuera, ¿cuánto tiempo es recomendable? Depende de la empresa. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos un proyecto aquí en Claro, Guatemala, y teníamos había una persona que había desarrollado un sistema para poder automonitorear ciertos componentes de la red. Pues esa persona salió y pues no dejó ciertos elementos de configuración que como él había hecho ese programa, pues no teníamos nosotros conocimiento de un proceso que se ejecutaba. Meses después vimos que hubo un fallo. Cuando estuvimos revisando ahí dentro de los manuales que dejó, encontramos pues que un ejecutable había que sustituirlo, pero el ejecutable que no tenía el fallo lo teníamos de 4 meses atrás. Entonces, a la hora de buscar dentro de los backups, como hay sistemas que se dedican a hacer este archivo de datos, sistemas especiales porque requieren su propio almacenamiento, pues se encontró finalmente pues ese archivo, y al restaurarlo pues ya pudimos continuar ahí utilizando esa aplicación. Pero acá, si hubiera política, por ejemplo, de tenerlo solo un trimestre
pues eso no nos hubiera servido, ¿verdad? Entonces, acá pues la persona que se encargaba de la, de la gestión de backups, pues tenía una política de 1 año. Entonces, eso pues ayudó a que, pero él con base en pues, su experiencia y en ver los tipos de fallo que habían tenido, cuánto tiempo habían necesitado realizar pues un archivo histórico, pues porque pues él tomó esa decisión, ¿verdad? Porque esto nos consume espacio, ¿verdad? Y los recursos, ustedes saben muy bien que los recursos son limitados, ¿verdad? Aquí no podemos disponer, no tenemos una infinidad de recursos en cualquier área, ¿verdad? En el área de programación, en el área de base de datos, en el área de almacenamiento, en el área de redes, en cualquier área, sabemos que los recursos son limitados y tenemos que pues optimizarlos, ¿verdad? Entonces no tenemos un área infinita de almacenamiento, entonces sí tenemos que tomar decisiones para almacenamiento con respecto a muchas veces la experiencia, muchas veces el entorno o el tipo de negocio que estamos usando. También el data transfer. El data transfer se refiere a que nosotros vamos a realizar pues transferencia de ciertos componentes de la base de datos a otros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos una tabla, todos los datos y también la configuración de la tabla. Entonces, vamos a realizar ese backup con el propósito de transferirlo hacia otro ambiente, ¿verdad? Entonces, es otra parte de las tareas que realiza el DBA. ¿Qué causas puede para el primer punto, crear la planificación? Pues esto nos sirve, que son las causas de error en la base de datos. Las causas por las cuales puede haber un fallo, pues pueden ser físicas. Puede ser que falló el hardware, puede ser que uno de los discos, pues no teníamos suficiente espacio o se dañó físicamente, o incluso el CPU también tenemos problemas y tuvimos procesos que se colgaron y pues ahí vamos a tener un fallo, obviamente que va a repercutir, así como en todos los sistemas, en la base de datos. También puede ser de diseño, ¿verdad? Puede ser que haya agujeros en el software, tanto en el sistema operativo como en el Database Master System, Management System. Entonces, dentro del sistema gestor de base de datos, podemos tener también algún fallo en el software y pues que eso nos va a causar una falla a nivel de la base de datos. De funcionamiento, bueno, estas pues ya son causadas por la intervención humana, ya son los errores humanos, tanto del DBA, pues o se hizo una configuración inapropiada o pues también se planteó mal un procedimiento de backup y se realizó ahí algo mal y eso pues nos representó un problema con la base de datos. Les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que estaba realizando un cambio a un archive log y afortunadamente era una base de datos de desarrollo, ¿verdad? Y no era la productiva, porque generalmente pues siempre se hacen los cambios y configuraciones y todo en un ambiente de desarrollo. Pero cuando hay en las configuraciones de Oracle, pues tenemos que cambiar el init.ora o si usamos SP-File, tenemos que crear un SP-File para el montaje de la base de datos. Entonces, yo hice el cambio, pero hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Hay porcentaje R, porcentaje T, porcentaje S, son unos parámetros de configuración que se colocan, pero yo, por hacer rápido ese cambio, solamente hice el porcentaje S. Cuando intenté hice el cambio, intenté levantar la base de datos, ya no me levantó. No la podía montar. Entonces, empecé a revisar y sí me salía el error y pues a buscar la información, cómo poder corregir ese archivo y pues eso pues lleva cierto tiempo y al final pues se logró corregir, pero
ese tiempo fue un tiempo que estuvo abajo la base de datos mientras se corregía ese problema. ¿Por qué? Por un mal planteamiento de procedimientos o una configuración inapropiada. A veces también se dejan tareas de administración en personas que no están capacitadas para ello. También, entonces, eso representa un problema grave. Recuerdo que alguien me comentó de una institución local donde el DBA pues, le delegó una tarea a una persona para que realizara cierta extracción de información, un backup lógico, que son los backups de las tablas de datos. Y pues le pidió que, como tenían ellos la misma información, solo que no en línea, sino que esa la iban actualizando, la misma información en desarrollo que en producción. El asunto fue que le dijeron pues, explícitamente que hiciera esa extracción de información, la hiciera en desarrollo. Pero esta persona no hizo caso de eso y se fue a producción. Y pues se colgó no sé qué hizo, que colgó la base de datos y pues tuvo todo el fin de semana, hablaron con soporte y pues hubo daños a la base de datos y se perdieron datos todo un fin de semana trabajando ese error. Entonces sí, esto es, creo que es de los fallos más comunes del funcionamiento que puedan darse y acá pues hay que, como lo digo, en las planificaciones se tienen que evitar que sucedan estos elementos. Y porque para las físicas o para las de diseño muchas veces Oracle pues ya trae ahí en forma automática los mecanismos para recuperarse esos fallos, ¿verdad? Entonces estos los de funcionamiento son muy peligrosos. Bueno, y físicas hablando pues fallos en hardware, pero siempre y cuando los sistemas estén arriba, porque si un disco se daña, pues sí, obviamente ahí sí hay que hacer manualmente, intervención manual. Pero, por ejemplo, si algún proceso se termina de forma anormal, pues sí hay mecanismos de Oracle para poder recuperarse de esos fallos. Entonces, pero los de funcionamiento que son basados por la intervención humana son los que nosotros tenemos más control, ¿verdad? Entonces son los que también no deberían de ocurrir. Entonces sí, hay que poner mucha atención en estos tipos de fallos. También del entorno, ya cosas fuera de nuestro alcance totalmente, como desastres naturales, fallos de corriente, temperatura excesiva, algo que vaya a dejar fuera el sistema totalmente, pues también van a ser causas de errores en la base de datos. Vamos a ver ahorita, ya entramos a temas de recuperación. Acá, esos temas de recuperación, pues son, como les mencioné al principio, la recuperación es cuando nosotros tenemos una falla y utilizamos un backup para poder recuperarnos de esa falla. O bien, cuando el mismo Oracle se recupera de ese tipo de fallas, ¿verdad? Entonces, Oracle proporciona diferentes modos de recuperar un fallo en la base de datos y es importante que el DBA conozca cómo funciona cada uno de ellos para determinar cuándo ha de ser utilizado. Eso forma parte, como les digo, de la planificación. Es una parte, como les mencioné nuevamente, muy importante dentro del trabajo del DBA. Pues una de las mayores responsabilidades del DBA consiste en tener la base de datos a punto y prepararla ante la posibilidad de que se produzca un fallo. Así, ante un fallo del DBA podrá recuperar la base de datos en el menor tiempo posible. Los procesos de recuperación dependen del tipo de error y de las estructuras afectadas. Por ejemplo, los errores de usuario. Puede ser que el usuario borró una fila o eliminó una tabla. Esos errores pues se solucionan importando una tabla de una copia, de un backup. Entonces podemos extraer esa tabla, el último backup, tomarlo, pero esto es un backup lógico. Ahorita vamos a ver las diferencias de backup físico y lógico. Y se puede recuperar la base de datos en una instancia auxiliar, exportar la tabla en cuestión de la instancia auxiliar e importarla
en la instancia operativa. Permítame un momento, solo tengo acá, denme un segundo, me pidieron un dato acá, solo lo voy a, permítame un momento. Perdón que... Un segundo, un minuto, perdón. Listo, ya. Perdón ahí por la interrupción, que me pidieron un password, entonces tuve que darlo. Bueno, les mencionaba pues los errores de usuario, que acá pues es cómo nos vamos a recuperar de estas fallas que fueron pues generadas por el funcionamiento. Luego están los fallos de sentencias, se definen como la imposibilidad de Oracle, en este caso, de ejecutar alguna sentencia SQL. Esos fallos se recuperan automáticamente mediante un rollback de la transacción que contenía la sentencia fallida. Entonces, si Oracle, por alguna razón, va a hacer, por ejemplo, un create o un update y no puede terminar esta transacción, pues va a ser un rollback. Estos son de los casos que se recupera automáticamente. También hay fallos de procesos, que es una terminación anormal de un proceso. Si el proceso era un proceso de usuario, por ejemplo, entonces hay un monitor que tiene Oracle que va, si ve que es un proceso de usuario, pues entonces ese monitor va a efectuar la recuperación del proceso. También tenemos fallos en la red y acá los fallos en la red pues son los que producen a veces fallos de proceso, que son tratados por el monitor PMON, se llama este monitor. Y si en el error de red se vuelta una transacción distribuida, por ejemplo, una vez que se restablece la conexión, hay otro proceso que se llama RECO, resuelve los conflictos automáticamente. También tenemos fallos de la instancia. Pueden deberse a fallos físicos o de diseño del software que hace que algún proceso de background caiga y la instancia con él. La recuperación acá, pues, es automática cuando se levanta la base de datos. Entonces, aquí estamos hablando de caídas de la base de datos, ¿verdad? Que realmente, pues, no es una caída total, sino que de algún proceso que pueda afectarnos la instancia y esta instancia haya quedado comprometida. Entonces acá se hace un reinicio de la base de datos y pues aquí se hace una recuperación automática. Pero esto pues lleva tiempo, ¿verdad? Un reinicio de una base de datos, entre más grande sea, pues lleva tiempo realizar esto. Y aparte, pues en un entorno de alta disponibilidad, pues no es tan fácil realizar un reinicio, ¿verdad? O sea, porque se supone que una alta disponibilidad tiene que estar 24/7 los 365 días del año, y pues un tiempo de caída pues repercute. Entonces sí, pero obviamente son cosas que también pueden llegar a suceder y que deben de estar
pues contempladas ahí dentro de la planificación, ¿verdad? Estos tipos de fallos del sistema. Tipos de recuperación. Bueno, la recuperación, ya vimos las fallas que pueden darse y cómo, pues, que para cada falla hay una respuesta, pero también podemos aquí categorizarla en 3 tipos de recuperación. La recuperación por bloques, que es el mecanismo de recuperación más simple y se realiza automáticamente. Se produce cuando un proceso muere justo cuando está cambiando un bloque y se utilizan los registros reolog en línea para reconstruir el bloque y escribirlo en disco. Entonces acá es una recuperación automática y como les mencioné en la diapositiva anterior, pues puede darse por los fallos en una sentencia, ese tipo de recuperación. Es una recuperación automática. La recuperación de threads o hilos se realiza automáticamente cuando Oracle descubre que una instancia muere, dejando abierto un thread. Entonces se restauran los bloques de datos modificados que estaban en el caché de la instancia muerta y cerrando el thread que estaba abierto. La recuperación se efectúa automáticamente cuando la base de datos se levanta. Esta pues es con lo que les mencionaba con los fallos de instancia, ¿verdad? Es el tipo de recuperación que hace Oracle y también se realiza de forma automática. Y la recuperación física, que se realiza como respuesta a un comando de recuperación. Esta es la recuperación que se realiza con alguna herramienta que proporcione Oracle para pues ya realizar el montaje de los backups a la base de datos para recuperarse ese fallo. Se utiliza para convertir los archivos de backup en actuales, o sea, los backups los vamos a restaurar, o también para regresar los cambios que fueron perdidos cuando un archivo de datos fue puesto offline sin un checkpoint, aplicando los archivados reolog archivados y en línea. Que también esto pues significa que si se perdieron algunos cambios, pero estos fueron grabados en el reolog, pues se va a utilizar esos reolog para recuperarse ese fallo y para actualizar la base de datos con los cambios que no fueron escritos en el archivo, pero sí fueron en el archivo de datos, pero sí fueron escritos en los reolog files. Ahorita vamos a ver con más detalle este tema de los reologs. Y tenemos, ahora vamos a ver, para irnos familiarizando más con todos esos términos, vamos a ver cómo son las estructuras de almacenamiento de disco en Oracle. Bueno, primero tenemos que un servidor de Oracle es el conjunto formado por 2 elementos: la instancia de Oracle y los archivos de la base de datos. La instancia de Oracle está formada por el conjunto de procesos y las estructuras de datos en memoria que requiere el servidor cuando está en funcionamiento. Cuando hablamos aquí de procesos, son estos en este color y en forma de elipse, son los procesos. Y también acá, que son los rectángulos, pues estamos hablando de espacios en memoria, donde está guardada la instancia de Oracle. Estos son los diferentes procesos que controlan pues todos los datos, que ya es la segunda parte, que son los archivos de la base de datos. Los archivos de disco que almacenan en forma permanente la información de la base de datos, la forman los archivos de datos, los archivos de control y los archivos reolog. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar un backup en Oracle, vamos a sacarlo de acá: archivo de datos, archivos de control y archivos reolog. También hay otros archivos que se necesitan para la ejecución sea correcta, como archivos de parámetros, archivos de contraseña, archivos de traza y alerta, archivos históricos de reolog, que son los de acá, archivos de copia de seguridad, también que podemos ir almacenando, ¿verdad? Entonces, pero la base en la cual
está realizada en nuestro backup es esta. Los archivos de datos o data files, los archivos de control o control files y los archivos de redolog. Ahora vamos a ver individualmente qué es lo que hace cada uno de ellos, qué almacena cada uno de ellos. Y estos procesos que están acá, pues son los que controlan, digamos, cada uno de los elementos de donde se almacena información. Por ejemplo, tenemos el PMON. Este PMON, que es el monitor de procesos, controla las sesiones, mata las sesiones que considera y se encarga del registro dinámico del listing de la base de datos. Entonces, acá es un proceso de monitoreo. Tenemos un checkpoint process, que es este CKPT, que sincroniza el archivo de control con las cabeceras de acá de los data files o archivos de datos. Tenemos también el LGWR, que es el Log Writer Process. Se encarga de transferir la información de Redolog caché a los archivos físicos de Redolog. Entonces, cada uno de estos pues, tiene una importancia. El ARCN, pues, es, que viene y cuando está la base More Archive Log, transfiere la información de los archivos Redolog pues, a los históricos de Redolog. Y pues estos interactúan para poder realizar todas las tareas que tiene Oracle. Vamos a ver con mayor detalle cada uno de los archivos de datos o data files. Tenemos que los data files son los archivos que almacenan los datos en sí en la base de datos. O sea, todos los datos que nosotros vamos insertando a la base de datos, que vamos modificando a la base de datos, pues son grabados aquí en esos archivos de datos. Graban información de las tablas y pues para optimizar su funcionamiento y su gestión, Oracle utiliza una estructura que relaciona la lógica de la base de datos con la parte física. Esta estructura se denomina estructura lógica de almacenamiento. Entonces, cuando ustedes, como se habrán dado cuenta, cuando crearon en la base de datos, no crearon su base de datos en Oracle, pues pusieron ahí la table space, información de segmentos, extensiones o de bloques. ¿Qué son estos, qué son estos elementos? Bueno, por ejemplo, hay una relación entre una base de datos tiene muchos table space, un table space tiene muchos segmentos, un segmentos tiene muchas extensiones y unas secciones tienen muchos bloques. Entonces, los table space son una estructura lógica que se sitúa entre la lógica de la base de datos y las estructuras físicas que almacenarán los datos. En la base de datos, pues, se manejan objetos a nivel lógico, como son tablas, columnas, filas, vistas, índices, y esa información, pues, se maneja en archivos de datos. Aquí, cuando hablamos de archivos de datos, ya los data files son los archivos físicos, ¿verdad? Donde va a estar almacenada toda la información. Entonces, estos table space pues se encargan de realizar ahí un puente a nivel lógico para relacionarlos con la parte física. Luego, pues, por defecto, Oracle proporciona ciertos table space como son users, systems, sysaux. El users, pues, es un almacén por defecto en el que los diferentes usuarios de la base de datos almacenan sus objetos. El system, el table space system para los objetos del sistema como el diccionario de datos y sysaux para componentes adicionales de la base de datos como, por ejemplo, un repositorio de la Enterprise Manager. También, pues, tenemos los segmentos. Los segmentos están relacionados directamente con un objeto de la base de datos. Una tabla ocupa un segmento, un índice ocupa otro segmento. Y hay tres tipos de segmentos. El segmento de usuario, que almacena los objetos de base de datos creados por los usuarios, como son lo que mencionaba, las tablas, los índices, los segmentos de tipo log, que son datos de tipos grandes, ¿verdad? También están los segmentos de anulación. Esos segmentos de anulación almacenan la información necesaria para revertir cambios realizados en los datos. El uso típico es la ejecución de la instrucción rollback, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá es que hay una transacción y pues nosotros no queremos que quede aplicada, pues hacemos un rollback.
Y pues los segmentos temporales que almacenan datos intermedios de Oracle que ellos necesitan para construir consultas o instrucciones complejas, como las uniones, una consulta de uniones, por ejemplo, una consulta de intersecciones, hacer un group by, crear un índice, y ese tipo de segmentos que son temporales, que se crean en el momento de esas instrucciones complejas, pues los elimina Oracle automáticamente. Las extensiones, los segmentos pues tienen, como les mencionaba, pueden tener muchas extensiones, son divisiones dentro del segmento que permiten asegurar que el sistema tiene reservado un conjunto de bloques continuos en el disco. Es decir, lo que hace las extensiones es evitar fragmentar en exceso los discos. Entonces, si, por ejemplo, nosotros llenamos un segmento, entonces vamos a añadir una extensión para almacenar los datos. Cuando se añade esa extensión, se amplía en el segmento para el tamaño de dicha extensión. Es decir, que se reserva un espacio y un espacio continuo para que a la hora de almacenar los datos y de la lectura y también de la lectura, pues esto no quede muy fragmentado, sino que se quede ahí a la par. Y pues eso es el concepto de una extensión. Y pues están los bloques de datos, que es el elemento de datos más pequeño distinguible por Oracle. Cada extensión consta de una serie de bloques. El tamaño de bloque, pues eso se puede configurar por parte del DBA. Y en estos bloques, los datos se organizan en filas. Así se asegura que cada fila se almacena junta en el bloque de datos. Además, en cada bloque se graba una cabecera con información general del bloque, de la tabla a la que pertenece y de las filas que almacena. Entonces, toda la información que nosotros vamos almacenando en la base de datos, pues va distribuida acá en estas pues, estructuras lógicas que organizan la información que ya se almacena físicamente en los data files. Tenemos también los archivos read o log. Los read o log son 2 o más archivos que sirven para almacenar las instrucciones DML. El DML pues, es un lenguaje que ustedes saben que pues, se utiliza para poder tener acceso, control de la base de datos y que se van confirmando, esas instrucciones se van confirmando en la base de datos. No graban datos, sino la información necesaria para que esa instrucción se lleve a cabo. Entonces, en los read o logs, se graban las instrucciones de transacciones confirmadas y los datos necesarios para volver a realizarlas. Entonces, acá, cuando se realiza un update, por ejemplo, esto automáticamente se va al read o log y obviamente en una base de datos grande, esta información pues va aplicándose en los data files en forma secuencial y también pues es más lento porque que en el read o log. Entonces hay un desfase, digamos, entre la información que está en los data files con la información que está en el read o log, que es la más actualizada. Entonces, dice, la información de los read o log se graba casi instantáneamente, por lo que siempre están más al día que los archivos de datos. Además, sirven como histórico de los cambios realizados en la base de datos, lo que puede permitir retornar a la base de datos a un punto concreto. Entonces, si en este periodo de transacciones de la base de datos ocurre una falla y no se llegó a tener todo en los archivos físicos de la base de datos, pues aquí es donde primero vamos a los read o log files. Esos van en forma circular, primero van llenando información acá, luego pasan al 2, pasan al 3, y cuando se llenan, pues vuelven al 1, y aquí es donde se reescribe la información, ¿verdad? Entonces, por eso aquí tenemos un espacio, una ventana de tiempo en el cual se va a realizar. Eso depende de los tamaños de los read o log y de la cantidad de read o logs, pero en ese espacio de tiempo pues es donde se recupera fallos en forma automática. Y si nosotros queremos con mayor tener cambios con un tiempo mayor, pues tenemos que tener el modo en Archive Logs, porque en Archive Log, porque
estos se van a un registro histórico. Entonces, en ese registro histórico, pues ya no se sobrescribe la información, sino se va acumulando y podemos tener acceso a más tiempo para recuperación de datos. Si estos datos no estuvieran grabados, si no tenemos la base de datos de Modo Archive Log, pues sí, ya se pierde la información, ¿verdad? Entonces, se debe en la planificación, se debe determinar, obviamente tener en Archive Log, en Modo Archive Log, la base de datos pues consume más recursos, y pues a veces solamente se necesita tener la información más reciente y recuperarse de fallos más recientes, pues está bien no ponerla en modo no archive log, pero si necesitamos información con más espacio-tiempo, sí necesitamos ponerla con archive log. Bueno, acá luego los archivos de control. Los archivos de control pues son archivos binarios de tamaño pequeño que contienen metadatos, o sea, la estructura de la base de datos. Este archivo se puede multiplexar para aumentar la seguridad. Eso quiere decir que pueden tener varios archivos. Y pues lo normal y lo estándar es tener al menos 2, ya que es un recurso crítico. ¿Qué información tienen esos archivos de control? Nombre de la base de datos, fecha y hora de creación de la base de datos, información sobre checkpoints y redo logs, secuencia actual de redo log, número checkpoint. ¿Qué es un checkpoint? Bueno, un checkpoint es un punto de sincronización. Son referencias al estado coherente de todos los archivos de la base de datos en un instante determinado, en un punto de sincronización. En los redo log files yo les mencionaba que se actualiza primero la información de los redo logs y luego va a almacenar ya los cambios que se hicieron a los data files. Entonces, el checkpoint es un punto donde fue sincronizada la información de los redo logs con los data files. Es donde, digamos, la base de datos está coherente completamente. Entonces ahí llega un punto se marca como un checkpoint. Y luego pues siguen los procesos y nos volvemos digamos, a desincronizar. Entonces, si nosotros podemos hacer 2 cosas ahí. O sincronizar la base de datos a otro punto o volverla al último checkpoint, al último estado donde estuvo coherente o sincronizada esa base de datos. Eso depende pues, de lo que nosotros necesitemos. Pero esa información sobre estos checkpoints y los redo logs pues están en los archivos de control. Ahí se va almacenando, ¿verdad? También está el modo de archivado de la base de datos, si está en archive log o no archive log. Número de secuencia del redo log actual. Cada redo log pues tiene una secuencia de las transacciones, almacena. Metadatos para labores de backup y recuperación de datos, pues son datos generales ahí que van almacenados. Si ustedes automatizaron ahí los backups, ubicación de los archivos de datos, redo log histórico, redo log, dónde están en la ruta física de dónde están estos archivos, ¿verdad? Los data files, los redo log, los históricos de redo log. También información sobre el table space actuales, cómo configuraron ustedes los table space en su base de datos, pues también está aquí en archivos de control. Es información que necesitan los procesos para poder llevar a cabo pues sus tareas, ¿verdad? Van a los archivos de control para revisar este tipo para hacer sus tareas, pues van a revisar estos archivos de control, los procesos que mirábamos en la parte de la arquitectura. Protección de datos. Miren, si tienen alguna duda hasta acá, pues ya saben, pueden usar la herramienta ahí para poder plantearla. Protección de datos. La protección de datos, pues es el proceso en el cual pues, nosotros vamos a proteger nuestros datos de los fallos, ¿verdad? Entonces, y eso es a través de una copia de seguridad. La copia de seguridad o backup
es una copia de los datos de una base de datos que se puede utilizar para reconstruir los datos. Podemos tener, hemos hablado de copias de seguridad física y copias de seguridad lógica. ¿Qué es la copia de seguridad física? Son copias de los archivos físicos utilizados para almacenar y recuperar una base de datos. Esos archivos son los que vimos ya, que son los data files, control files y redo-log files. Y también los archives de redo-logs, que son los que mencionábamos, que son los históricos. Entonces, cada copia de seguridad física es una copia de los archivos que almacenan la información de la base de datos en otra ubicación, ya sea en un disco o en un medio de almacenamiento fuera de línea como una cinta. Entonces, esta copia de seguridad física puede ser total de la base de datos, pero estamos hablando a nivel de los archivos de configuración, de almacenamiento. Y la copia de seguridad lógica contienen datos lógicos, como tablas, procedimientos almacenados. Acá, podemos usar diferentes herramientas para poder realizar esta exportación de los datos lógicos. Por ejemplo, Oracle Data Pump. Podemos usar el export también que utiliza Oracle. Y en fin, también otras herramientas de algunos clientes de base de datos que tienen propias herramientas para sacar un export de la información. Si ustedes quieren sacar toda la estructura vacía, digamos, en un script de la base de datos o también con datos, pues hacen una copia de seguridad. Las copias de seguridad físicas son la base de cualquier estrategia sólida de copia de seguridad y recuperación. O sea, una copia de seguridad, un backup, no va a ser únicamente lógico, no puede ser únicamente lógico. Son un complemento útil, pero no son una protección suficiente contra la pérdida de datos sin copias de seguridad físicas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener los datos que ya fueron almacenados con una copia de seguridad física. Yo voy a tener datos que ya están configurados y almacenados en la base de datos, pero no puedo recuperarme de un fallo de una transacción que yo estaba realizando en este momento y que no le dio tiempo al gestor de base de datos de almacenarla físicamente. No puedo recuperarme con una copia de seguridad lógica. Entonces, las copias de seguridad lógica pues van a ser útiles en determinados momentos, pero en el día a día, en las transacciones, las que son las que nos van a permitir no perder datos son las copias de seguridad físicas, que ya son los, como les menciono, los data files, los control files y los redo-log files, ¿no? Que son los que se almacenan acá. Con relación a estas copias de seguridad físicas, pues tenemos ciertos principios de backup. Ya habíamos visto que es un backup, es una copia de información sobre la base de datos necesaria para reconstruir la base de datos a partir de un estado no utilizable de la misma. O sea, que hubo un fallo y necesitamos la copia para poder recuperarnos de ese fallo. Si la estrategia de backup se basa en la copia de archivos de datos y en el archivado de los archivos redo-log, se han de tener copias de los archivos de datos, de los archivos de control, de los archivos redo-log activos y también de los archivados. Si se pierde uno de los archivos redo-log archivados, se dice que se tiene un agujero en la secuencia de archivos. Esto invalida el backup, pero permite a la base de datos ser llevada hasta el principio del agujero realizando una recuperación incompleta. Acá pongo un ejemplo de una recuperación que no es completa, porque si no tenemos todos los archivos en la base de datos, no podemos hacer una recuperación completa. Y puede ser que esa recuperación pues no sea la adecuada. Entonces sí tenemos que tener todos los archivos redo-log y pues todos los control files, todos los data files para poder hacer una recuperación completa de la base de datos. Hay unas reglas básicas
es recomendable archivar los archivos Redolog en disco y luego copiarlos a otro dispositivo de almacenamiento, pero siempre en un disco diferente del que soporta los archivos de datos y de los Redolog activos. Entonces, sí, vamos a sacar una copia en el disco actual, pero lo tenemos que copiar a otro dispositivo de almacenamiento diferente. Entonces, eso sí es algo básico que debemos hacer, porque si tenemos el backup en el mismo lugar donde tenemos la base de datos y se nos arruina ese disco, pues de nada nos sirvió haber backup. Entonces, sí es necesario pues, que esto sea almacenado en otro medio de almacenamiento que se tenga para el efecto. Lo mismo es los archivos copias no deben estar en el mismo dispositivo que los originales, ¿verdad? Eso es lo que mencionaba en la primera regla, que no deben estar en el mismo lugar. Se debería mantener diferentes copias de los archivos de control colocadas en diferentes discos con diferentes controladores. Aquí estamos hablando de mantener copias de los archivos de control, varias copias en diferentes discos, debido pues, a la importancia de estos metadatos, pues, y que no son muy grandes, en tamaño, pues podemos tener varias copias de estos archivos de control. También que la estructura de la base de datos cambie debido a la inclusión, borrado o renombrado de un archivo de datos o Redolog. Se debe copiar el archivo de control ya que almacena la estructura de la base de datos. Además, cada archivo añadido también debe ser copiado. El archivo de control puede ser copiado mientras la base de datos esté abierta. Bueno, acá estamos hablando de que si cambia la estructura de datos, debe tomarse como parte de la planificación de la política de backups, que se debe también copiar el archivo de control, porque hicimos un cambio en la estructura, entonces ese archivo fue actualizado, entonces debe ser copiado en ese momento. Es tomar en cuenta a la hora de la planificación que cada cambio que haya en la estructura de base de datos también debe de hacerse la copia del archivo de control. Eso sí, esto en caso de que no saquemos un backup total de la base de datos. Recuerden que un backup, pues, dependiendo del tamaño de la base de datos, pues así va a ser el tiempo también que se lleve, el tiempo total. Entonces, a veces, pues, no tenemos el tiempo o estamos fuera de tiempo para sacar un backup total. Entonces, y es un cambio mínimo el que vamos a hacer. Entonces, ahí se realiza el cambio de la base de datos y luego la copia del archivo correspondiente, el archivo de control correspondiente, para también optimizar el tiempo que utilizamos en realizar backups. Un ejemplo de una estrategia de backup. Bueno, aquí es un ejemplo muy sencillo para una base de datos pequeña, pero es una ruta que yo voy a seguir. Por ejemplo, primero voy a activar el modo Archive Log, porque el modo Archive Log, como aparte de lo que les mencionaba de poder tener acceso a un archivo histórico de los Redolog files, también me permite hacer backups en caliente. ¿Qué significa eso? El backup en caliente es que no tengo que parar la base de datos para poder hacer un backup. Y si yo estoy en modo Archive Log, puedo hacerlo. Pero si no estoy en modo Archive Log, tengo que parar a la base de datos, ponerla en modo Restricted, y entonces nadie va a poder usar la base de datos hasta que haya terminado mi backup. Y eso, como les digo, puede tardarse en tiempo y pues es una de las ventajas pues, del modo Archive Log. También otra es realizar un backup al menos una vez a la semana si la base de datos se puede parar. En otro caso, realizar backups en caliente cada día. Entonces, ahí, pues, eso depende de los datos que vaya manejando, el tiempo. Puede hacer uno una vez por semana, total, ¿verdad? Estamos hablando de totales. O puede realizar backups en caliente cada día también. Copiar todos los ficheros Redolog archivados cada 4 horas. El tamaño y el número de ellos dependerá de la tasa de transacciones. También podemos hacer
un backup de los Reolog Archive, aquellos que tienen información histórica, pues cada 4 horas. Eso es otra política. Eso, como les digo, es algo que depende del lugar donde estemos, depende de la cantidad con que cambien los datos. Esto puede ser más tiempo si los datos si no cambian mucho. Sí, también eso depende de la experiencia que hemos tenido con respecto a los fallos que hay en nuestro sistema. Acá es un ejemplo únicamente, no quiere decir de que cada 4 horas debe de hacerse, ¿verdad? Porque puede ser de que no lo necesite, puede ser que necesite estos no cambien mucho y puede ser que cada 2 días o cada semana. Eso depende de qué tantos datos manejamos nosotros en nuestra base de datos. Y efectuar un export de la base de datos semanalmente en modo restrict. Esto pues acá, como estamos hablando del export, yo les mencionaba que ya son los datos lógicos, ¿verdad? De las tablas, de la base de datos, de sus componentes, sus procedimientos almacenados. Entonces, acá, como no estamos haciendo un archive log, el backup de la base de datos completa, sino que de los datos que ya están almacenados y transacciones finalizadas, pues podemos realizarlo en modo restrict y un export semanal de eso. Bueno, eso es un ejemplo de una estrategia de backups. Es una estrategia pequeña, pero va a depender del entorno y de todos los elementos que nosotros nos querramos controlar. Acá, backup físicos, backup en frío y backup en caliente. Son los 2 tipos de backup. Los backup físicos son aquellos que copian físicamente los archivos en la base de datos. Es lo que habíamos visto. Existen 2 opciones, en frío y en caliente. Es en frío cuando los archivos se copian con la base de datos parada. Eso quiere decir que tenemos que detener la base de datos para poder realizar el backup. Y en caliente cuando se copian los archivos en la base de datos abierta y funcionando. Aquí, si no queremos dejar de utilizar la base de datos y que esta esté funcionando, entonces podemos realizarla en caliente. Acá, para el backup en frío, pues el primer paso que tenemos que hacer es parar la base de datos con el comando shutdown normal. Ahorita vamos a ver eso, cómo realizar el shutdown en una base de datos. Y pues ya aquí estamos hablando de la forma en que debe arrancarse la base de datos. Si hicimos el immediate o abort, tenemos que arrancarla con modo restrict y volverla a parar en modo normal. Ahí se hace la copia de archivos y ya luego se vuelve a dar la base de datos. Y el backup en caliente, pues, es cuando, pues, si la base de datos requiere disponibilidad de la misma 24 horas al día, 7 días a la semana, pues no se pueden realizar backups en frío, ¿verdad? Porque no podemos parar la base de datos. Para efectuar un backup en caliente debemos trabajar con la base de datos en modo archive log, ¿verdad? El procedimiento de backup en caliente es bastante parecido al frío. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer un backup en caliente y uno en frío. Porque sí es algo de tiempo que se lleva. Yo tengo aquí una base de datos de prueba que no tiene mucha información, entonces, pero vamos a ver si nos da el tiempo de ver estos 2. Pero van a ver que los comandos son los mismos. Lo que va a cambiar es que una fue en modo archive log y la otra, pues en no archive log, y tuvo que pararse la base de datos, ¿no? Entonces, pero el procedimiento ya una vez haberse preparado para backup en frío o backup en caliente, pues ya es el mismo. Y pues depende de la herramienta de backups, los comandos para sacar la copia de seguridad de los archivos. Los backups lógicos, los físicos ya vimos que son los de los archivos control file, data files y reolog files. Y
ahora los backups lógicos copian el contenido de la base de datos, pero sin almacenar la posición física de los datos. Puede realizarse con la herramienta export, que copia los datos y la definición de la base de datos en un archivo con formato interno de Oracle. Para realizar un export, la base de datos debe estar abierta. Export asegura la consistencia en la tabla, aunque no entre tablas. Si se requiere consistencia entre todas las tablas de la base de datos, entonces no se debe realizar ninguna transacción durante el proceso de export. Esto se puede conseguir si se abre la base de datos en modo restrict. Era lo que se mencionaba antes, ¿verdad? Que como ya tenemos almacenada la información de la base de datos, y aquí vamos a exportar pues la parte lógica para poder estar seguro de que haya consistencia entre todas las tablas de la base de datos. Tenemos que abrirla en modo restrict para que nadie esté usándola, nadie esté agregando más información y la información que vayamos a exportar sea pues la consistente. Las ventajas que tiene de hacer un export es se puede detectar la corrupción en los bloques de datos, ya que el proceso de export fallará. Entonces, lo que les mencionaba en diapositivas atrás, cuando estamos haciendo una parte física, si hay un bloque malo, nosotros vamos a copiar ese bloque malo, porque estamos copiando a nivel físico los datos. Entonces, tenemos que asegurarnos, antes hay un proceso para asegurarnos de que no haya ningún bloque malo. Y en el export, pues eso, si hay una corrupción en esos bloques de datos, pues va a fallar y nos vamos a dar cuenta cuál es el bloque y vamos a usar herramientas para arreglarlo, ¿verdad? Entonces, Oracle tiene sus propias herramientas para recuperarse de esos problemas. Protege de fallos de un usuario. Por ejemplo, si se borra una fila o toda una tabla por error, es fácil recuperarla por medio de un import. Acá, pues, estos, al ser más pequeños, podemos recuperarlos fácilmente también, ¿verdad? Si alguien borró una fila y nosotros tenemos de una tabla, pues tenemos ahí la información que teníamos en el export y pues es fácil recuperarla, es muy rápido con el import. Se pueden determinar los datos a exportar con gran flexibilidad, se pueden realizar export completos, incrementales y acumulativos, y los backups realizados con export son portables y sirven como formato de intercambio entre datos, entre bases de datos y entre máquinas, ¿verdad? Entonces, esos archivos pues son fáciles de importar en otros entornos, en otras bases de datos, en diferentes máquinas. Y una de las desventajas es que estos archivos, estos backups, son más lentos que los backups físicos, ¿no? Entonces, estos siempre van a ser más lentos, se van a tardar más tiempo y dependiendo del tamaño de la base de datos, pues así va a ser el tiempo que nos va a llevar a realizar ese tipo de backups. Bueno, tipos de backup. Aquí me basé en la herramienta RMAN que utiliza Oracle en su versión actual. Yo creo que desde la 10G empezó RMAN. Y acá pueden ser backups incrementales. Puede haber un backup incremental, es una copia de seguridad incremental, almacena solo bloques modificados. Entonces, lo que se va haciendo es que se hace un backup y luego hay cambios, entonces la herramienta se verifica los cambios que hubo y solo actualiza nuestro backup esos cambios que hubo. Entonces, eso proporciona copias de seguridad más compactas y una recuperación más rápida también. Este tipo de backups incrementales. Block Media Recovery puede reparar un data file con solo una pequeña cantidad de bloques de datos corruptos sin desconectarla o restaurarlo desde una copia de seguridad. Eso lo hace RMAN. Duplicación automatizada de base de datos. Se puede crear fácilmente una copia de la base de datos. Es compatible con varias configuraciones de almacenamiento, incluida la duplicación directa entre base de datos ASM, Automatic Storage Management. Entonces, pues es un feature que tiene pues, Oracle, el Automatic Storage Management. Compresión binaria. Este mecanismo integrado a la base de datos Oracle reduce el tamaño de los backups, ¿verdad? También es otro, podemos comprimir para poder manejar tamaños menores a los backups ya a la hora de pues, guardar estos backups en otros medios de almacenamiento. Y encriptación de backups. RMAN utiliza capacidades de cifrado de copias de seguridad integradas en Oracle Database
para almacenar conjuntos de copia de seguridad en formato cifrado, ¿verdad? Para que no puedan ser pues abiertos por otras herramientas, pues se encriptan. RMAN realiza la encriptación de estos datos. Y esas son pues los tipos de backups que realiza algunos de los tipos de backups, porque realmente RMAN tiene diferentes cantidades de opciones y para realizar los backups. ¿Qué soluciones para backup y recuperación ofrece Oracle? Pues RMAN, que se llama Recovery Manager, también Oracle Enterprise Manager Cloud Control, que es otra herramienta, Zero Data Loss Recovery Appliance, y también User Manager Backup and Recovery, que acá pues son procedimientos que también nosotros podemos utilizar PL/SQL para poder grabar, iniciar backups en forma manual, digamos, y pues que también los proporciona ahora con todas estas para realizar los backups. Bueno, hasta acá la parte voy con la parte teórica. Ya solamente me quedaría darles un ejemplo de funcionamiento de RMAN. No sé si hay alguna duda que tengan de todo esto, pues me la pueden plantear ahora, o igual pues también cuando ahorita que hagamos la parte de demostración de RMAN, pues hay un tiempo ahí en el cual se va realizando los backups, entonces pues ahí también podemos aprovechar para resolver algunas dudas o preguntas. Ok, bueno, entonces acá voy a salirme, tenía el RMAN, pero quiero entrar desde una consola nueva. Acá vamos a ver, primero, ¿qué hacemos para RMAN? RMAN, al igual que el SQL Plus, tenemos una consola que se instala. Ustedes tienen cualquier versión de Oracle. Acá yo tengo la versión gratuita, la versión XE. Pues yo la tengo instalada y esta tiene esta herramienta. Entonces, si ustedes quieren aprender pues el uso y ya en la práctica todas estas herramientas, pues pueden descargarse esa versión de Oracle y también y les instala RMAN. Únicamente hago RMAN acá y me logueo como me logueo en PL/SQL también. Entonces, voy a conectarme a RMAN. Acá la instrucción es Connect Target, sys es mi usuario, XE es mi instancia base de datos e importante como sysdba para poder realizar las tareas acá. Acá me pide la contraseña. La base de datos destino y ya puedo empezar a realizar las operaciones para poder crear un backup. Importante es saber qué modo está mi base de datos. Voy acá a mostrarles, yo hice el cambio antes porque era más fácil hacerlo antes del modo log file. Eso lo hacen en SQL Plus. Ustedes se ingresan como sysdba. Si quieren vamos a ingresar nuevamente para SQL Plus. Vamos a ingresar directamente como esto. Aquí, SQL Plus, diagonal a sysdba. Y voy a indicarle que me muestre en qué modo estoy. Para eso uso el comando archive log list. Entonces me dice que está en modo de archivado. Eso significa que está en modo archive log. Yo puedo hacer mi backup en caliente. Entonces voy a revisar qué es lo que yo tengo. La configuración de RMAN. Para hacer la configuración de RMAN,
usamos show all. Aquí me indica la configuración, que esto yo lo puedo realizar en cualquier momento un cambio a la configuración. Entonces acá me va a mostrar siempre, aquí pues todo está en default, ¿verdad? Todos los valores están default, no he hecho ningún cambio a RMAN. Y si yo quiero hacer un backup completo de la base de datos, pues solamente escribo backup database. Esto inicia a hacer un backup de mis archivos y me indica dónde están pues los archivos de control, dónde están los archivos de los data files y empieza a realizar todo el proceso de copia de seguridad. Les voy a mostrar acá cómo son los archivos de copia de seguridad. Son estos. Acá pueden ver la lista de backups físicos ya, donde están almacenados, y esta es la ruta por defecto que utiliza en Windows, pues Oracle, en la instalación de Oracle, de Database. Entonces acá pues como les menciono, esto se lleva unos minutos realizar la copia de seguridad, y pues mientras se está realizando, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación ahí referente al tema. A mí me quedó una pequeña duda con los backups incrementales. Por ejemplo, pues, viendo las ventajas que usted estaba mencionando de que ocupaban menos recursos y eran más rápidos, ¿en qué caso no los deberíamos de usar? Ok. Bueno, los backups incrementales, pues van a ser más rápidos porque pues solamente van a actualizar un backup que tengamos. Pero si deseamos tener, y esto se refiere a los data files, pero si deseamos tener una base, un backup completo, digamos, entonces ahí vamos a hacer esto que estamos haciendo, el backup de database completo. Pero realmente no es que no sea utilizable el backup, que no sea recomendable, digamos, no utilizarlo, sino que va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, el backup de la base de datos, yo lo voy a hacer de acuerdo a mis políticas de backup cuando necesite, pues, recuperar todo. Cuando necesite en algún momento, yo necesito recuperarme de todo, de un desastre total, entonces voy a tener ahí eso para recuperarme. Pero hacer esto acá a poco tiempo, digamos, es bastante tardado. Acá como esta base de datos está muy nueva, digamos, no tiene muchos datos, pues se está tardando poco, pero ya una base de datos grande, pues este proceso se va a tardar un montón. Entonces, ahí es donde entran los backup incrementales, que yo voy a hacer un backup incremental, entonces eso va a ser muy rápido y la recuperación también. Pero como les mencionaba, no es que no sea necesario un backup que no sea recomendable. Siempre es recomendable. Si ustedes, como primera opción, el backup incremental, siempre va a ser recomendable, ¿verdad? No hay un escenario donde no sea recomendable. Ahora, pero si quieren tener un backup completo para un desastre, el peor de los desastres, pues siempre va a ser mejor el backup completo de la base de datos, ¿verdad? El backup incremental es para recuperarse de fallos pequeños y más rápidos,
y el backup completo de la base de datos es para recuperarse ya de un fallo total de la base de datos. No sé si se respondía a tu pregunta o necesitas ahí más detalle. No, ya, sí, ya entendí. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Igual si tienen otras dudas, pues me la pueden plantear. Acá ya finalizó el proceso. Se ha finalizado Control File, como se dieron cuenta, hizo un backup completo de la base de datos y no hubo necesidad pues, de bajarla. Para poder revisar el listado de backups que yo he sacado, pues utilizo este comando, list backup of database. Acá me muestra un listado de todos los backups que yo he sacado, backups históricos, me dice qué tipo de backup full, cuándo fue hecho, y información. Si quieren una opción más resumida, digamos, hay otro comando que se llama list backup summary. Acá pues ya me da la clave y me dice el número de backup y pues la fecha también de que se hicieron estos backups. También se pueden validar los backups. Podemos validar completo. Eso se tarda casi como que se hiciera un backup, la validación completa. No la vamos a hacer por el tiempo, pero sí vamos a hacer una de un subset, que es un backup específico, ¿verdad? Aquí con el número de clave nosotros podemos poner, bueno, el 3, como digo que me lo valide, esto para ver que también esté completo, porque imagínense que lo pasamos a otro disco, de ese disco lo traemos para poder restaurarlo, pero el disco haya tenido un sector malo físico y pues haya corrompido el disco. Entonces, por eso es que antes de operar se debe validar. Entonces acá indica que dónde estaba y pues se ha finalizado la validación de esta base de datos. Y pues también quiero hacerles un ejemplo ya como último punto de cómo realizar el modo en frío, deteniendo la base de datos. Para eso tenemos que cambiar la base de datos a modo no archive log. Entonces, acá tenemos que hacer un shutdown, tenemos que bajar la base de datos. Entonces, podemos hacerlo acá, podemos hacerlo en SQL Plus. Vamos a hacerlo acá en SQL Plus, shutdown immediate. Shutdown immediate lo que hace pues es bajar y desmontar la base de datos. Entonces, eso también lleva un periodo de tiempo porque empieza a cerrarla, a desmontarla, dependiendo del tamaño de la base de datos. Y luego, pues la montamos nuevamente con Startup Mount. También lleva el tiempo en arrancar la base de datos. Y empieza ya, arranca y hacemos el cambio de la base de datos para modo no archive log. Ya modificamos y entonces ya la abrimos. A veces en RMAN, cuando hacemos estas operaciones, es necesario volver a conectarse. Entonces, acá voy a volver a conectarme porque como nosotros si ya bajamos la base de datos, pues desconectamos a todos los usuarios también. Entonces, RMAN, pues es uno de los clientes ahí, también que se conecta a la misma base de datos nuestra.
Entonces vamos a volver a conectarnos a RMAN. Ahora vamos a que nos abra la base de datos por completo. Porque que una base de datos esté montada no significa que esté abierta, ¿verdad? Entonces siempre es necesario que luego de montarla, luego de un reinicio de la base de datos y luego montarla, pues es esto para que pueda ser utilizada, pues pues se abre la base de datos. Vamos a esperar ahí que nos confirme que fue abierta. Ok. Bueno, entonces ya está. Y vamos a ahora conectarnos en RMAN. Ya está conectado. Pero sí, vamos a salirnos y vamos a volver a entrar. RMAN. Conectarnos. Y vamos a esperar. Bueno, ya está. ¿Qué pasa si yo ya estoy pues en modo no archive log? Vamos a confirmar en SQL Plus cuál es el estatus. Entonces para eso usamos el comando archive log list. Y aquí dice modo de no archivado. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos en el anterior? Decía modo archivado. Ahora dice no archivado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros usamos un backup database? Dice, fallo del comando backup. No se puede utilizar backup database en el modo no archive log. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacerla en frío. No podemos hacer la base de datos, el backup de base de datos en caliente cuando está en modo no archive log. Entonces acá tenemos que hacer un shutdown immediate. Este shutdown lo podemos hacer desde el RMAN o desde el SQL Plus. Tenemos que volver a bajar la base de datos. Luego tenemos que montarla. Y ya entonces podemos realizar el backup. Entonces acá, si yo le hago startup mount, me dice que hay un error interno. ¿Por qué? Porque los que les mencionaba anteriormente. Cuando le doy un shutdown, me desconecta cualquier cliente. Entonces yo tengo que salirme de acá, volver a conectarme para poder realizar la operación. Y luego ya puedo montar, iniciar la instancia montándola. Pero no va a estar abierta. Porque, como les mencionaba, para poder hacer operaciones tiene que estar open. Entonces, no nos va a dejar realizar el backup y eso significaría que tendría que hacerlo en caliente. Entonces, no nos va a dejar realizar en caliente, nos va a dar el mismo error. Por lo mismo, solo debe estar montada, no abierta la base de datos. Entonces, ahora en RMAN, como me desconectó el mismo con el shutdown immediate, vuelvo a conectarme también. RMAN. Eso password. Y ahora que ya está montada, pero no abierta, voy a hacer el backup en frío. ¿Por qué? Porque ahorita, si yo quisiera hacer una consulta de la base de datos, no me va a dejar. No va a dejar entrar a nadie. Entonces hago un backup database. Y aquí empieza ese proceso. Ya empieza a realizar lo que todo lo que ya vimos que hizo, ya no hubo error como el anterior.
y pues ya podemos continuar ahí con el proceso de creación de backups. Bueno, pues esto es pues el contenido que traía una introducción realmente a este mundo de los backups, de recuperación a fallos. Es algo muy interesante y, como les mencionaba, es bastante útil porque fallos siempre hay, siempre va a haber fallos, y pues es necesario contar con las herramientas para que pues pueda recuperarse rápido de estos fallos. Entonces es un campo bastante amplio de trabajo y pues también muy importante, ¿verdad? Para un DBA el poder saber utilizar de las mejores formas estas herramientas. Y como les digo, esto es solo una introducción. Esto, como vieron, tocamos muchos temas acá. Ya esto hay que verlo en detalle para poder tomar las mejores decisiones a la hora de planificar. Pues lo mejor es estar muy informados, entender cada uno de los procesos, pues para poder tomar las mejores decisiones y realizar un buen plan, una buena planificación de recuperación de fallos. Acá hay una nueva pregunta, permítanme. Asistencia, ¿verdad? Bueno, entonces por mi parte es todo. No sé si tengan algún último comentario, alguna última pregunta. Les agradezco el tiempo pues, y la atención, y pues ahí le trasladaré a Luis Daniel el material y algún manual de RMAN también, por si ustedes quieren profundizar en esto. Como les mencionaba, esta base de datos, pues la versión gratuita de Oracle pues tiene incluye RMAN. Entonces se lo voy a trasladar a Luis para que se los proporcione. Muchas gracias, William, por la conferencia y por el valioso tiempo. La verdad que creo que el tema es muy amplio y será de bastante utilidad para todos, ¿verdad? En el futuro, porque ahí sí que, como tú mencionabas al inicio, ¿verdad? Toda persona que busque desarrollarse en el ámbito de bases de datos o DBA, pues sí o sí tiene que tener conocimiento de estas herramientas, ¿verdad? Entonces, muy buena conferencia y gracias, de verdad, por tu tiempo y por impartirla con nosotros. Ok, bueno, muchas gracias a todos y pues les agradezco nuevamente el tiempo y pues que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias, William. Bueno, hasta luego. Saludos. Bueno, compañeros, entonces se recuerdan de pasar, de colocar su asistencia en preguntas y respuestas. Ahorita les voy a pasar una encuesta que es sobre la conferencia, ¿verdad? Que acaban de recibir, entonces para que la llenen. Perdona, Osmar, ¿qué dijiste? No, disculpa, creo que se me activó. Va. Bueno, entonces, si ya colocaron su asistencia y no hay ninguna otra pregunta, pues la podríamos dejar aquí por hoy, compañeros. Que tengan un feliz viernes y fin de semana.